Aproveché que me... Buenas tardes a todos. Mi nombre es Arturo Mengual y vamos a empezar a conversar con ustedes con un tema que creo que es importante por la coyuntura que estamos viviendo. Antes que nada, quiero agradecer a la dirección de CEUPE, a la directora también académica por su invitación y a todo el personal de CEUPE que me ha apoyado y me está apoyando para desarrollar esta actividad. Siempre en las conferencias que he dictado en CEUPE toco un tema que para mí es muy importante, que es la misión y visión de CEUPE. La misión y visión de CEUPE busca fundamentalmente facilitar al estudiante formación práctica y que también le permite, por un lado, capacitarlo tanto en su desarrollo individual como en su desarrollo profesional. Y también una relación asertiva y empática en cuanto a sus necesidades. Y considerando estos parámetros, espero que esta conferencia se ajuste al planteamiento organizacional de CEUPE. Pues bien, el tema que vamos a tocar se llama la actual encrucijada de la empresa. Es del 2020, que es este año. Para ello, antes de comenzar, para los que no me conocen, un pequeño currículum. Tengo más de 40 años en la parte de modelo de negocio, de recursos humanos, diseño organizacional. Soy graduado de Relaciones Industriales. He dado clases en la Universidad de Pregrado y Posgrado. Y actualmente estoy dictando conferencias aquí en CEUPE y en otras instituciones, además que escribo en el blog de CEUPE. Como objetivo fundamental de esta conferencia es desarrollar un tema que permita a los estudiantes del posgrado y a aquellas personas que están asociadas a CEUPE o están interesadas en ese posgrado, que permita reflexionar conceptualmente y académicamente de un tema. Porque la maestría fundamentalmente es facilitar al estudiante un modelo de pensamiento un poco más avanzado que el que uno tiene, con el objeto de que cuando uno está en la vida real o en la praxis, te permita mejorar lo existente. Bien, las ventajas competitivas y comparativas que todas las empresas están en Hispanoamérica, hay que orientarla a la exportación, con el fin de que permita posicionar a esas empresas en un mercado diferente y obtener las divisas necesarias. Ahora bien, la organización para poder exportar productos o servicios tiene que tener un crecimiento y un desarrollo interno que le facilite ese proceso. Y a partir de la pandemia se han observado dos realidades: organizaciones que están organizadas para enfrentar retos y desafíos, y hay otro tipo de empresas que no están desarrolladas para enfrentar esos desafíos. Partiendo de esto, vamos a empezar a explicar el concepto de la ponencia. Hay una revisión necesaria. Hace unos meses yo dicté una conferencia sobre la respuesta que tiene la empresa ante el coronavirus, que básicamente era la empresa que hacer, un diagnóstico necesario y qué cosa debo hacer. Pues ahora este tema ha crecido, es decir, cualitativamente no es solamente mejorarse, sino que además de mejorarse, ¿qué voy a hacer para tener divisas? Y el tema está ahí. Y vamos a trabajar 5 minutos en la primera parte, la respuesta de empresa ante el coronavirus, y 30 minutos en la actual encrucijada y 25 minutos de pregunta y respuesta. Buenas tardes a todos, como ya les dije, y bienvenidos a todas las personas que están aquí, que están diciendo. Bien. En esa conferencia del día 12 del 2020, yo hablo de muchas cosas, pero para efecto de la conferencia, yo pregunto, ¿qué debe hacer la empresa? Quiere tener un elemento de supervivencia, de rentabilidad o de sostenibilidad. Y partiendo que cuando una empresa, si no gana, pero los costos, oíganse bien, si los costos no dan pérdidas,
Seguramente no gano, pero tampoco doy pérdida. Por lo tanto, estoy estable. Y eso es un punto que en cualquier crisis hay que buscar. A lo mejor hay que buscar la rentabilidad, correcto. Pero si no la consigo, por lo menos que los costos se mantengan. Bueno, hay una serie de preguntas. ¿En qué me afecta la pandemia, mi empresa? ¿Cómo la afecta? ¿Dónde la afecta? ¿Cuándo la afecta? Respuesta acertada. Cuando hay preguntas oportunas. La pregunta es, ¿tenemos modelo propuesto? Modelo de negocio, perdón, propuesta de valor, cómo está nuestra organización, cómo está nuestra estrategia, los procesos, la conducta, la cultura, en todos los ámbitos, de producción hasta ambiente, servicios, recursos humanos, finanzas y sistemas. Muchas empresas lo tienen desarrollado y trabajan sobre ello, pero lamentablemente muchas empresas no consideran esto como un valor añadido, como una respuesta necesaria para poder lograr la efectividad y la eficiencia. Bien, una vez que las empresas supuestamente han trabajado sobre eso, yo colocaba 5 variables. La primera, liderazgo gerencial, entre lo que dice el gerente y lo que hace, la congruencia. Eso es número 1. Después, nos refundamos, nos reinventamos, nos eliminamos, nos mantenemos. Esas son preguntas que hay que hacerse. Y después que la decisión está relacionada con el costo-oportunidad. Hay decisiones hoy que si no las tomamos hoy, me van a afectar mañana. Y muchas veces las decisiones del pasado hoy nos están afectando. Y decisiones no adecuadas del pasado nos afectan hoy. La organización, ¿cómo la queremos piramidal, circular? ¿Cómo la queremos ir por proceso? Si podemos con staff, por proyectos, planificamos corto, mediano y largo plazo. El sistema global de seguridad en todos los ámbitos, desde la parte de los activos hasta el personal, la parte de seguridad industrial, la parte médica, y nuestros procesos, los procesos agregan valor. Si ahora se habla del teletrabajo, la pregunta, el teletrabajo no es una necesidad, no es una moda, es que el sistema, el proceso de la empresa me permite hacer teletrabajo. Lo pongo como ejemplo, usted ve mi mano, 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Y este dedo que está aquí, el índice, quisiera traspasarlo ahorita a otro sitio, no puedo, porque en el sistema en mi mano, todos los sistemas están engranados, son sistémicos, ninguno puede pasarse de otro lado. Bueno, hay procesos que podríamos hacerlo en el hogar, otros no. Y eso no se considera como una moda porque ahorita la gente está afuera. No, no, hay que analizar. Evaluación de estructura de costos. ¿Cuántas cosas que yo desarrollo en la empresa, cómo cuesta? ¿Cuál es la magnitud del costo? ¿Cuál es la relación del costo con los estados financieros al final? La evaluación de operaciones. No se evalúan las operaciones, los procesos de mantenimiento, el costo de mantenimiento, por ejemplo, el costo de oportunidad, el costo y la rendición de resultados. ¿Cuál es la forma como me suministran los proveedores, tanto internos como externos? ¿Cuál es la forma de mi relación con los clientes? Yo tengo tipificado a los clientes, tengo una buena relación con los clientes. ¿Cuáles son otras opciones que se pueden hacer a nivel de, en este caso, de finanzas, en el capital de trabajo? ¿Cómo puedo conseguir dinero efectivo para poder pagar la nómina? Si vamos a la conducta, bueno, ¿cuáles son nuestros valores, nuestra conducta? Aquí en la pandemia, en el caso de España y de muchos países europeos, vimos una respuesta cotidiana de la gente, de los que vivimos aquí, que parecía que el mundo iba a cambiar en cuanto a conceptos de solidaridad, etcétera. Pero parece ser que terminó la pandemia y ahora todo el mundo tiene una conducta diferente. Yo no sé si eso es bueno o es malo. Lo importante es que hay conductas sociales que se transfieren a la empresa. Los modelos mentales que tenemos que tener. En este momento hay que tener modelos de seguridad, de prevención. ¿Cuántas competencias duras para los puestos se han dado y cuántas competencias blandas se han dado? Hoy trabajar en equipo es fundamental. Hace unos años y unos meses atrás se escuchaba las nuevas competencias en el nuevo siglo. La pregunta, todavía seguimos hablando de las nuevas competencias. ¿Cuántas empresas tienen esa competencia? ¿Cuántas esas personas que trabajan tienen esa competencia? Vamos al tema de la no comunicación. Ustedes tienen teléfono, la mayoría, móvil. ¿Cuántos de nosotros nos comunicamos de tú a tú? ¿Cuántos hacemos una relación cercana con la persona? ¿Cuántos realmente trascendemos en la medida que la persona existe? Como yo digo, yo reconozco a la otra persona cuando lo veo a sus ojos. ¿Cuántos de nosotros, disculpen, tenemos este concepto de la pasión por lo que uno hace, de darle a la gente realmente
que las cosas hay que darlas con amor y con cariño y con afecto para que las cosas salgan muy bien, excelente. La sinergia con los stakeholders, tanto interna como externa, el marketing. El marketing es importantísimo en este momento. Yo creo que pasé los 5 minutos, sí. En los 5 minutos coordinados para esto. Bueno, todas estas cosas se habló. Ahora la pregunta que viene es esta, dilema. ¿Una realidad o ficción? La empresa o una persona o un país o una sociedad está en este punto y hay un cartel que dice, usted todavía está aquí. Y la empresa, las personas, la sociedad, dice, será mejor que nos demos prisa para decidir en qué dirección vamos. Para ir, para acá o para acá. Y hoy la empresa, como institución organizacional, social, tiene que tener la capacidad de dar respuestas diferentes en un contexto diferente. Hoy el problema de Hispanoamérica, y no me meteré en otros continentes, es este. Este es el gran problema. O la situación de resolver, o la realidad de resolver, si no le gusta la palabra problema. Las dos variables fundamentales, la planificación del negocio y la gestión del tiempo. Porque el tiempo es una variable que siempre permanece, siempre, y ha permanecido en toda la historia de la humanidad. Y el tiempo es clave. Y hay un tiempo organizacional, y hay un tiempo de producción, y hay un tiempo de clima organizacional, y hay un tiempo de recursos humanos, y hay un tiempo de mantenimiento, y hay un tiempo administrativo. La idea es cómo lograr que los tiempos se alineen en forma sistémica, en forma sistémica. Y a veces eso es difícil. A veces es difícil hacerlo en una empresa y más en una sociedad. Pero si los objetivos no van orientados a esto, a desarrollar una empresa, a dar capacidad, o sea, tener la capacidad de dar respuestas diferentes, en un contexto diferente, difícilmente vamos a salir de muchos retos que hay que salir. Aquí hay una película que les recomiendo que se llama Cruce de Camino, para los que les gusta blues. Un dilema, porque realmente es una encrucijada. Y vale la pena verla, y de una bien buena en Netflix, la están colocando en este momento. Hay dos variables, o 4 variables en 2 áreas. En el ambiente externo, tenemos un problema de la incertidumbre, la inestabilidad del mercado y su nueva tendencia, los clientes y los proveedores. Claro, la realidad es cómo hacer más certidumbre, cómo hacer más estabilidad a la inestabilidad. Ahora, hoy el mercado, los clientes, es totalmente inestable. En el otro ambiente externo tenemos decisiones y medidas, normas de los gobiernos. Hay gobiernos que dicen hoy una cosa y mañana dicen otra. Entonces, a veces es difícil invertir, a veces es difícil organizar, porque cambian las normas. El ambiente interno y el ambiente externo. Perdón, el ambiente interno y el ambiente interno. El ambiente interno a la izquierda, suya, dice poco tiempo y recursos para el establecimiento de un modelo y plan estratégico de negocio. Se suponía que ya se había desarrollado en la pandemia. Ahora en la pospandemia parece ser que todavía el tema no está acabado. Que facilite una acción sistémica integrada para poder enfrentar los cambios. Porque lo único que estamos seguros es que el cambio existe. O sea, lo único que está seguro es que el cambio genera cambio. Y hoy teníamos una visión de las cosas y hace una semana otra cosa y hace una otra cosa y así. Lo que va, ese cambio que se va desarrollando con tanta magnitud, si no estás preparado para enfrentarlo, difícilmente sale del problema del cambio. Cuando digo que sale el problema del cambio es la capacidad de respuesta ante el cambio. Yo no estoy dando resiliencia. Yo resiliencia la manejo con otro concepto. Cuando yo asumo el cambio. La resiliencia es cuando ya tengo el cambio de tal forma que no me queda más nada que enfrentarme a ese cambio por sobrevivir. No, es cómo yo me enfrento al cambio antes que el cambio se desarrolle como cambio. Ahí está el kit de la situación. En el ambiente interno, la ausencia, que es casi en forma generalizada de contar con planes y competencias para enfrentar la emergencia o las contingencias. Emergencia de incendio, de terremoto, lo que pasó ahorita en Beirut, por ejemplo, el problema de la pandemia. Nosotros no tenemos a veces situaciones que no sabemos qué hacer en lo financiero, en lo de recursos humanos, en la producción, mantenimiento, en compras, en logística, en suministro, en mercadeo. Entonces,
estas son 4 variables, creo. Y a mí me gusta bajar con pocas variables, porque mientras más variables le colocamos las cosas, es más difícil el control. Bueno, aquí hay facilidad de manejar el control, aquí se puede manejar el control, aquí se puede manejar el control y aquí se puede manejar el control. Porque cuando digo control es crear la política, la norma y el procedimiento, o el plan o el programa que me permita a mí resolver la situación que se me está presentando hacia el negocio. Inclusive a la empresa tenemos, ahora sí hay 4 variables igualitas. A la izquierda son las cosas que realmente me están afectando mucho más fuerte y las cosas que tenía que ya de haber desarrollado o estar desarrollado. Lo primero es que la mayoría de las empresas en Hispanoamérica no son centros de producción con poco o ningún valor añadido de exportación. Es decir, trabajan con el mercado doméstico o el mercado nacional. Va muy poco para la frontera. Entonces, ahí hay un problema, porque el problema ahorita no solamente es que los organismos multilaterales te van a dar ese capital necesario para desarrollarte como empresa, sino que tú también tienes que desarrollar los mecanismos de exportación para que tú crees divisas, tanto para ti como empresa como para el país donde tú estás ubicado, como organización. Tenemos un tema de la ausencia de tecnología e innovación. Y aquí está claro, porque la mayoría estamos ya en el cuarto, en el quinto, en el sexto nivel de tecnología. Entonces, es un tema que es complejo. Entonces, claro, la gente dice que no se puede hacer. Bueno, yo no sé si se puede o no se puede hacer, pero mientras más digan no se puede hacer, al ser menos hago, ese no hacer va a generar situaciones a futuro cada día más complejas. Después tenemos la propuesta de valor, es decir, con poca pertinencia a las necesidades del cliente. No solamente es hacer las cosas, sino hacer las cosas para que realmente pueda desarrollarse ese producto en un mercado, lograr ese nicho, posicionarse en una cuenca, sea la cuenca del Mediterráneo, la cuenca del Pacífico. Lo que quiero decir con esto es que si no consideras al cliente en cuanto a sus necesidades reales, pues difícilmente también va a tener la capacidad de tener una propuesta de valor suficientemente adaptable a esas exigencias y necesidades y expectativas de ese cliente. Tenemos el otro problema, los recursos humanos. Los recursos humanos, no estoy hablando de la función de recursos humanos, de la gerencia, estoy hablando de los recursos humanos de una empresa o de un país. Estamos hablando que si de ser más negociador el trabajador, trabaja más en equipo, mantener mejor la innovación, ser más asertivo y más empático, mayor crecimiento y desarrollo humano, manejar las diferencias, manejar esas relaciones antropológicas que se dan y sociológicas con las minorías que tenemos nosotros a nivel de Hispanoamérica. O eso se dice, la pregunta, ¿cuántos planes o programas tenemos las empresas para ir minimizando esas necesidades reales, sin contar la competencia dura, sea de ingeniería, de medicina, de finanzas, de recursos humanos, de mercadeo? Tenemos otro elemento que son las ventajas competitivas. Esa ventaja competitiva en productos y servicios exportando, compitiendo a nivel de innovación tecnología, es decir, en última generación. El problema ya no es que yo exporte, sino qué tipo de cosas voy a exportar. Porque nosotros normalmente exportamos muchos servicios o mucha materia prima. Entonces, ese proceso, esa relación entre la materia prima y la manufactura y la relación con el servicio, por ahí hay un área de aprendizaje y un área que hay que mejorar. Después tenemos una área también que se supone que el modelo de negocio, la cultura organizacional, los recursos humanos totalmente alineados al sentido de urgencia de una empresa importante, exportadora, rentable. Y digo importante porque no estoy hablando de urgente. El problema es que nosotros nos dedicamos más a lo urgente que a lo importante. Por eso tenemos situaciones muy complejas. Para lograr competir con los mejores del mundo. El problema está, hay un ejemplo famoso, ¿no? Sony Televisión, Japón, decirlo más concretamente. En televisión en un momento dado, en la década 90, Sony era lo mejor del mundo. Bueno, las empresas coreanas del sur colocaban un televisor, el más grande,
lo ponía en el centro de la fábrica para que todos los trabajadores que desarrollaban televisores de esas marcas coreanas apuntaran a la calidad tecnológica de Sony. Es una cosa que se puede hacer. Es decir, el problema no solamente es exportar con la calidad de el mercado competitivo al cual yo quiero colocar ese producto. Eh, el dilema. El dilema es que las empresas públicas y privadas van a recibir de los gobiernos, organizaciones multilaterales, mucho capital de trabajo, tanto de trabajo real, de capital de trabajo para el gasto, etcétera, como para inversión. Entonces, la pregunta es, ¿las empresas hoy tienen claro el qué, el cómo y el dónde lo que van a producir para que sean competitivos? Es, ¿Va a haber un concepto de negocio de productos y servicios diferentes para exportar? Hay que ser rentable en euros o en dólares. Ahora, también hay una variable que la gente se olvida, el cuándo, el tiempo. Porque esto se logra aquí, en el largo, no en el corto. Por eso la encrucijada para mí es muy compleja. Yo no tengo toda la solución, porque no soy el máximo gurú de esto. Lo que pasa es que estoy preocupado porque trabajo con el modelo de negocio y eso cada día me profundizo más y me doy cuenta de que no importa que esté en una situación A, lo importante es que no esté dentro de 10 años o 5 años o un año, fíjate, voy de mayor a menor, en la misma situación. Y aquí está la variable, ¿no? Eh, la empresa tiene que asumir un liderazgo supraorganizacional. Hoy la empresa, yo creo una empresa privada, o la empresa pública bien llevada, ha habido ejemplos en América Latina de empresas públicas como Petróleo de Venezuela en la década de los 70, 80 y 90, igualmente empresas en México, en Colombia, en Chile, que han sido rentables. Bueno, tienen que asumir hoy un liderazgo supraorganizacional, donde los stakeholders asociados, fíjate bien, los accionistas, clientes, proveedores, sindicatos, cámaras empresariales, universidades y centros de investigación, o sea, todo lo que entra en su cerca de proveedor que genera insumos a la empresa, si hacemos un sistema abierto, ¿verdad? Deben estar alineados a esa necesidad real de la empresa. Los centros de investigación de las universidades deberían estar hoy en las empresas, buscando oportunidades de negocio. Al mismo tiempo, los stakeholders relacionados, que no son asociados, el Estado, el gobierno nacional, el gobierno local, los competidores, los grupos de presión, las comunidades y los ciudadanos, deberían también estar alineados a ese reto, a ese dilema que tiene la organización. La empresa como tal tiene una visión operacional, táctica y estratégica. Y lo coloqué los tres porque hay acciones operacionales, hay acciones tácticas y estratégicas. Hay una realidad que tenemos que mi generación, la generación de los 60, 70 y parte de los 80, ya está en proceso de jubilación, está dejando ya el paso del testigo, se supone. Yo sí lo estoy haciendo, pero eso es una realidad también, que hay que considerarlo táctico, porque hay muchos muy buenos profesionales que están en el mundo táctico y todavía no entran en el mundo estratégico. Y una cosa es tener una visión estratégica de la empresa y otra vez cosa es diferente de una visión táctica. Hay que desarrollar una visión y lineamientos para que esto se pueda dar y hay que revisar los procesos. Pero la empresa necesita que lo soporte una serie de variables que sin ellos es imposible. ¿Cuáles son? La innovación, la creatividad, el valor añadido, la investigación y la tecnología. Para ello se requiere que tenga un modelo de negocio, una cultura organizacional y unos recursos humanos con las competencias blandas y no tan blandas, o sea, las duras, para que pueda elaborar o crear o desarrollar la innovación, la creatividad, valor añadido, investigación y tecnología, tanto en lo operacional, en lo táctico como en lo estratégico. Y todo esto que está aquí, si la empresa es inteligente en su relación con la sociedad, ahí está la responsabilidad social, debería involucrar a estos stakeholders asociados y estos stakeholders relacionados en esta concepción del manejo.
Hoy, como dije anteriormente, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el caso de Hispanoamérica, va a entregar a los estados, a los gobiernos, una cantidad de dinero para que sea invertido productivamente. Esa es la palabra. ¿Ok? Son fondos de recuperación. Algunos son de préstamo y otros no van a ser préstamos. La pregunta es, ese dinero, esos recursos económicos que se dan, que son infinitos, son finitos. La pregunta es, ¿qué va a hacer la empresa una vez recibido para obtener resultados productivos? Y ahí es, es la gran situación de la inclusividad, a mi juicio. En esta lámina vamos a decir la realidad y vamos a señalar la vez. Por lo cual quiero que tengamos una visión estética de la misma lámina. En España hay 1.296.000 micro y pequeñas empresas. Y hay 29.308 entre medianas y grandes empresas. Y sin contar el millón y pico de personas que se llaman autónomos, es decir, personas que pueden trabajar para una empresa sin ser empresa. ¿Ok? Es lo que llaman el autónomo. En América Latina hay 10 millones entre micro y empresas y hay 1 millón entre medianas y grandes empresas. Se entiende mediana, pero a las que son menos de 250 trabajadores, y se entiende grande de aquellas empresas que tienen grandes. Yo trabajé en Petróleos de Venezuela, esa empresa tenía 60.000 trabajadores. Es decir, que eso es una excepción, como Petrobras, por ejemplo, puede ser Openmex, o la empresa del cobre en Chile, o la empresa de petróleo en Colombia, por ejemplo. Pero el tema es que la mayoría de nuestras empresas grandes no son de 50.000, 60.000, 90.000, 100.000, 15.000 o 20.000 trabajadores. Son menos de 1.000 personas. Eso no implica, y cuando hablo de cantidad, no significa que no haya calidad o que la calidad tenga algo que ver con la cantidad. No. Estamos hablando de, no importa el tamaño de la empresa, lo importante es qué propuesta de valor tengo como producto o servicio que me genera rendimiento, o sea, rentabilidad, y si en este caso lo puedo exportar, pues habrá ingresos en divisa, tanto para esa empresa como para... Esto es la realidad, ¿no? Y aquí están las fuentes. El trabajo de España de 2019 y la OIT del 2015. Ahora vamos a suponer que este grupo de empresas, o sea, estos 11 millones, más estos, sería 1.300.000, más estos casi 12.500.000 empresas, tengan como teórico, o sea, ideal, o sea, como tipo ideal, estas características, estos distingos. Son productivas con filosofía de calidad, todas tienen modelo de negocio, todos cuentan con recursos humanos con competencia dura y blanda, desarrollan un plan de negocio, tienen una cultura organizacional definida y establecida, son rentables, desarrollo continuo de investigación y tecnología. Fíjate bien, ¿por qué lo estoy sacando en positivo? Para que la gente, yo, entendamos la importancia de tener esto en las organizaciones. Porque cuando yo tengo esto en las organizaciones, me es más fácil enfrentar a la cantidad de desafíos y situaciones o problemas que se me presentan. Cuando yo tengo un claro concepto de la filosofía de calidad, me es muy fácil manejar productos que al cliente le satisfacen. Cuando tengo un modelo de negocio que va desde la política, la misión y visión, hasta la forma como hacemos las cosas y de todo el concepto de la cultura, me permite a mí desarrollar la organización en cualquier parte del mundo o relacionarme con cualquier parte del mundo. Cuando tengo recursos humanos que están adaptados a los cambios y que tienen la posibilidad de ser interlocutores con los clientes, con los proveedores, porque manejan la asertividad y la empatía y al mismo tiempo son capaces de negociar por un lado y por otro lado son especialistas en instrumentación o en equipos rotativos o ingeniería de informática, etcétera, eso me genera valor. O también, si yo establezco un plan de negocio que lo puedo clasificar en sectores de América Latina, en Europa, etcétera, me permite a mí abordar a los clientes tipificando el mercado que yo quiero en esos nichos. Si yo tengo una cultura que la gente se identifique con la empresa, cuyos valores realmente están definidos, que las costumbres se respetan, etcétera, etcétera, es una organización nutritiva. Y si yo tengo un concepto de ser rentable, de que todo lo que yo haga me genera un valor,
O sea, todo este esfuerzo de la conferencia, por lo menos tiene que haber un valor para alguien. Es decir, algo, a alguien de los que me están escuchando, tiene que haber aprendido o reforzado lo que sabe. Siempre hay que ser rentable. Y es un buen punto, ¿no? Y si al mismo tiempo tenemos la capacidad de generar tecnología, por ejemplo, vean esto, ¿no? ¿Eh? Tecnología. Yo lo sé porque soy maestro. Entonces la idea es, si tenemos desarrollo continuo, investigación y tecnología, de que yo le explico a mis trabajadores o a la generación que viene esto, pues es realmente un logro para la empresa porque se institucionaliza en el tiempo. Y eso es muy importante. La institucionalización de la empresa en el tiempo. Una vez que tenemos todo esto, nos damos cuenta, también es verdad que el 70% de los sectores, o sea, el 70% de las empresas está en el sector terciario. El turismo, ocio, banca, transporte, medios de comunicación, proveedores de consumo, educación. La gran mayoría de esto está orientado hacia el mercado nacional y muy poco al mercado internacional. Tenemos el sector de manufactura, que como ven es un 20%, construcción, ensamblaje, construcción y fabricación, el 10% minería, industrial, pesca, petróleo, gas. Entonces, este es los sectores hoy de la economía hispanoamericana. Y entonces ahí tú ves que la pirámide está invertida. En los países muy desarrollados es esto, lo tienen un 20-25, esto lo tienen entre un 50-60, el resto es servicio. Y un servicio asociado. Entonces, cuando nos encontramos con esto, vamos a ver cuáles son esas acciones y importantes y urgentes. Yo puse urgente, aunque la palabra nunca me gusta, porque siempre lo urgente mata lo importante. A mí lo importante creo que es más importante que lo urgente. Todas estas cosas se tuvieran, y no importa el tamaño de la empresa, porque todos los procesos de una empresa, por muy grande que sea, los tienen de empresas muy pequeñas. Cambian son las dimensiones y las magnitudes. Entonces, bueno, determinar qué productos o servicios son susceptibles de exportación con ventaja competitiva al corto y mediano plazo. Interesante este punto. Puede ser, si no el producto, qué parte del producto puede ser exportable. ¿En qué cosas hago yo a nivel hispanoamericano que yo puedo generarle valor agregado a un equipo, a una instalación, a un producto de un país más desarrollado que el mío? ¿Sí? Una pregunta que hay que hacer. Establecer líneas de desarrollo tecnológico con sinergia con centros de investigación operativa. Desarrollar acuerdos de transferencia tecnológica con socios y aliados confiables técnicamente y empresarialmente. Hay empresas que sí desean una relación mucho más fructífera y más nutritiva y más ganadora con países. Tenemos nosotros en Estados Unidos, por ejemplo, cantidades de profesionales de investigadores que son directores o investigadores y profesores de la universidad como Harvard, como Chicago, como Michigan o como la MIT. El director del Centro de Investigación Tecnológica de Massachusetts es venezolano, el director general. Entonces, si hay know-how, si hay conocimiento, el problema es cómo lo ordenamos, cómo hacemos sinergia, cuántas cosas se pueden hacer a nivel hispanoamericano, porque a lo mejor hay cosas que tiene España que no tiene otros países latinoamericanos. Por ejemplo muy concreto, lo podemos ver que en investigación, por ejemplo, en biotecnología aquí en España, está muy desarrollado, por ejemplo. La innovación, desarrollar, potenciar y fortalecer la cultura del know-how e innovación en los trabajadores. Establecer líneas de desarrollo tecnológico con sinergia en la universidad. Fui profesor muchos años en la universidad, igualmente trabajé en la industria petrolera, petroquímica y otras empresas, y yo siempre he sido abierto a que los estudiantes pregunten, así se equivoquen. Lo más importante es la pregunta, para tener la respuesta. Porque una pregunta, podemos darnos cuenta
de que por ahí no va el cambio. Cuando buscamos la respuesta y nos damos cuenta que esa respuesta no era adecuada, esa no es la pregunta, hay que hacer otra pregunta. Nosotros tenemos que formar a la gente, que la gente pregunte, ¿no? A la gente desarrolle su innovación, su creatividad. No necesariamente las personas que piensen como yo es válido. Yo tengo que tener personas que también no piensen como yo para poder generar un proceso de discusión y lograr la mejor respuesta a un problema determinado. La sinergia comercial, establecer alianzas internas del país, pero para distribución y comercialización de productos y servicios para exportación. Colombia tiene buenos ejemplos con el café, con las rosas, por ejemplo. ¿Sí? ¿No? Las rosas, flores rosas, no las rosas, señora, sino las flores rosas, ¿no? Entonces, establecer alianzas internas del país que me puede ayudar. Hay unos que son buenos en la distribución, hay unos son en cómo empaquetar. Yo no puedo tener todos los quintales del mundo en café, entonces me reúno con todas las haciendas para buscar suficientemente cantidades y poder competir con otro tipo de empresas. Este, por ejemplo, en el caso de un ejemplo que es válido. Y proceso de exportación, continuar exportando los productos y servicios adicionales. Yo voy a poner un ejemplo a todos ustedes, a ver si están de acuerdo conmigo. Tenemos países donde hay esmeralda, hay plata, hay oro, hay diamantes. Y no lo voy a nombrar porque para nosotros son conocidos. La pregunta es, ¿tenemos nosotros una industria donde existen orfebres de mucha calidad? Hay oro en muchos países, pero no hay orfebres. Los conocí en los incas, por ejemplo, pero sí, son los incas, o los indígenas de México, o los indígenas de Colombia, o de Venezuela. Pero en el tiempo de hoy tenemos orfebres, ¿sabes? Que tiene una materia prima tan importante, pero no tiene una industria desarrollada de esa materia prima. ¿Verdad? Es un buen ejemplo para lo que estamos hablando nosotros. Eso que es materia prima. No estamos hablando de tecnología de punta. En este esquema, ya voy a terminar, que es ya la penúltima, explico el concepto que ha tenido Japón, que ha tenido Suecia, que ha tenido Noruega, Estados Unidos y a veces algunos países, pero 5 empresas pequeñas, ya vimos que son, eso sí, la mayoría de las empresas en el mundo son pequeñas y medianas empresas. Bueno, hay una empresa que hace un dispositivo, otro un componente, un accesorio, un instrumento, un equipo, que a su vez van a un subproducto o un producto, o hay una empresa de asesoría técnica, y este suma de estos 5 más estos 3 facilitan el producto final o el servicio final. Claro, la gran empresa, que es la que tiene capacidad de la exportación, es la que tiene que definir por ingeniería conceptual qué es lo que se va a hacer. Aquí no necesitamos un problema, porque yo puedo tener unas organizaciones que sean subsidiarias y de hecho, si vamos más atrás y me disculpan en esto, y pueden darse cuenta que cuando yo digo que estos conceptos tienen que estar involucrados en la cultura de este grupo de actores, para que podamos lograr lo que siempre esperamos lograr, ser un continente junto con España que nos dé la oportunidad de exportar de tú a tú con los grandes centros de exportación del mundo. Bueno, esto se logra, yo creo que estamos logrando un gran paso. Yo no estoy ahorita en este momento, me estoy buscando, me estoy dando el agua tibia, ¿no? Como estamos en posgrado, hay que discutir este tipo de temas para pensar a nivel de posgrado, los máster, los doctorados, lo que nos dan, y yo estoy plenamente, la generación que tienen ustedes en su mayoría, que son más jóvenes que yo, perdón, que son más jóvenes que yo, seguramente, tienen la posibilidad de manejar inclusive hasta un vocabulario en forma sinérgica, cosa que no ocurría en mi generación. Ustedes tienen ahorita que pueden hablar de entropía, pueden hablar de sinergia, y valga la redundancia, y pueden hablar de cultura, y pueden hablar de modelo de negocio, y pueden hablar de propuesta de valor. Eso no ocurría hace 30, 40 años. Tienen esa propuesta. Y en esta última, para ir a las preguntas, si ustedes desean, es que Peter Drucker,
que es el maestro o el gurú de la gerencia, nos dice, la planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, sino del futuro con las decisiones actuales. Todas estas decisiones que las empresas y los gobiernos vayan a tomar en este momento van a determinar seguramente la nueva empresa en los próximos 5, 10, 15 o 20 años. Y también el desarrollo de los países. Para que vean que lo que estamos hablando ahorita es de muy alto nivel en abstracción. No estamos ahorita dando una respuesta concreta a la situación, sino que hay que manejarlo conceptualmente a nivel de la abstracción más alta para ir después a la realidad más concreta. Bueno, cualquier pregunta, tenemos 20 minutos más o menos, que es lo que yo dije, de acuerdo a lo que planteé al comienzo, y esto ya sucede. ¿Cómo voy a afrontar las pequeñas y medianas empresas de crisis? Lo primero que debe afrontar las pequeñas y medianas empresas es hacer un diagnóstico. La gente, el famoso FODA o DAFO, como dicen aquí en España, se hace, pero académicamente. Ejemplo, si tú haces una debilidad, colócala y pregúntale, ¿cuál es la causa de esa debilidad? O sea, poner la debilidad y la causa. Después que ponga la causa, ¿qué acción vas a tomar para que esa causa se minimice? Aquí somos muy fáciles de identificar. Debilidad, no tenemos exportación. ¿Y por qué no tenemos exportación? ¿Y qué cosas vamos a tener para exportación? ¿Y qué otras cosas pueden desarrollar? Por ejemplo, eso es número uno. Y después de eso, que tiene que haber un ejercicio de reflexión de la alta gerencia de esa pequeña empresa, de decidir si quiere manejar una pequeña empresa organizada, planificada, que esté adaptada a los cambios o seguir teniendo la misma empresa que le da resultados, pero con el tiempo no la va a poder superar. Buenas tardes. En esta encrucijada con el papel de desarrollo de la energía renovable en los países de vía de desarrollo, es que la energía renovable es un medio. La electricidad es un medio, la energía atómica es un medio y la energía renovable verde es un medio para movilizar. Si no tienes energía eléctrica tradicional o energía eléctrica no tradicional, pues no mueves la industria. El tema es que el tema no está ahí. El tema es cómo yo me organizo para tener energías no renovables o renovables que sean confiables para el negocio. Ahí está el tema. ¿Cómo busca una multinacional sus nuevos mercados? Bueno, primero tiene un sistema de planificación estratégica del negocio o decisión estratégica de la empresa, que creo que es uno de los módulos de todos los posgrados que son muy importantes porque tienes que visualizar lo que tienes hoy como empresa y lo que tú quieres y cómo logro yo que donde yo estoy pueda llegar a donde yo quiero estar, ¿no? Y allá ese engranaje. Ellos tienen un sistema de inteligencia de mercados. Si ustedes se ponen a analizar, en un Facebook, pongan innovación o en Instagram y van a salir cantidades de inventos, de cosas que yo nunca las consideré, pero alguien sí las consideró. O sea, hay que tener un concepto de investigación. ¿Por qué? El por qué, por qué, por qué. ¿Por qué la gente habla así? ¿Por qué la gente piensa así? Por ejemplo, el nuevo mercado, la generación de ahora, que pueden ser mis hijos, es diferente a mi generación de los 60 y 70. Nosotros somos analógicos, estos son digitales. Por ejemplo, entonces, todo el mundo maneja ahora la digitalidad, nosotros no. Y nosotros que fuimos los que creamos digital, muchos de ellos no son digitales. Entonces, ahí hay un nicho de mercado. ¿Cómo hago yo para la gente mayor, por ejemplo, en Europa, que no está tan digitalizada en el manejo de los instrumentos del día a día, como un teléfono, etcétera, pero sí los jóvenes? O sea, ahí hay una oportunidad. Buenas tardes, ¿cómo logro un cambio de cultura institucional? Lograr salir del espacio de confort. Bueno, es que el problema está en el espacio de confort. La mayoría de empresas en América Latina, cuando hay confort, o sea, cuando hay una situación
de que, bueno, de que hay entradas, hay ingresos, pero bueno, todo está muy bien. Aquí vamos a revisar las cosas, si hay dinero para poder pagar las cosas. El problema es que en las crisis es cuando ya te das cuenta de que el confort no es tan confort. De hecho, el confort no existe como tal. En momentos de tranquilidad, momentos de felicidad, pero no es que estamos en una felicidad, pero no existe absoluto. Ahora bien, en el concepto, en el concepto que me están hablando sobre el manejo del confort, lo que tú tienes que decir que dónde estoy ubicado como empresa y dónde quiero estar ubicado y qué es, cuál es la ganancia en cambiar o no cambiar. Otro lado, tuve problemas de ingresar esta presentación y creo que mañana estará grabada la presentación. Es conveniente que la empresa se endeude en estos momentos. Es que la pregunta es, como decía el creador de Microsoft, el creador de Microsoft, decía, la gente se preocupa porque está 3 años creando su empresa, pero no se preocupa porque tiene 40 años en la empresa, en otra empresa. Es decir, todos los momentos son importantes. Cuando tú te casas, pues es un buen ejemplo. Tú inviertes en apartamentos, te endeudas, inviertes en el mobiliario, tienes un hijo, también inviertes en educación de tu hijo, en sanidad, etcétera. Fíjate que las empresas tienen la misma evolución. Nacen, son infantiles, son adolescentes, son maduras y envejecen. Si no quieres envejecer, la empresa, es decir, que mantener en el tiempo en varias generaciones, tienes que crear una cultura nutritiva con todos los valores para que esa empresa evolucione y crezca. ¿Ok? Como dije, claro, hay que endeudarse, es que no hay otra. Pero endeudarse no va a ser gasto, sino inversión. Es decir, los proyectos no pueden ser para mejora de inmobiliario o la parte de ingeniería civil, sino de productividad y de producción. En eso estoy. No sé si hay otra pregunta. Bueno, no sé si está más claro, ¿sí? Es conveniente que la empresa sea. Ok. Buenas tardes, saludos desde México. Buenas tardes. Una parte importante de la adaptación y la actitud que se tenga. Claro, es que ese es el problema el problema es un problema de conducta. Decía ahorita hace poco unos amigos que hoy en América Latina, por ejemplo, es más fácil cambiar un equipo, una instalación, una planta, que cambiar una conducta. Creo que estoy hablando. Una actitud, porque cambiar un equipo, una instalación es actitud con P. Pero cambiar una conducta de gobernabilidad, de rendición de cuentas, de respeto a la autoridad, de manejar los controles de la empresa, de ser transparente en la cosa pública o en la cosa privada. Cuando digo cosa pública o cosa privada, es lo que me delega, sea la junta directiva de la empresa o lo que me delega el país. Entonces, en eso estoy consciente de la importancia que tiene, que la actitud va más allá que la aptitud con P. No generas un cambio de conducta, no desarrollas. ¿Cuánto es el tiempo que espera máximo para que tengamos rentabilidad en una empresa? Eh, lo que pasa es que depende de lo que tú quieras. Hay empresas que trabajan en la parte agrícola y son rentables, no hay lluvia, por ejemplo, tiene problemas de clima. Aquí estamos hablando de una rentabilidad desarrollando negocios de alta productividad. Es decir, coches latinoamericanos con tecnología latinoamericana. Ah, complejo, ¿no? Medicinas con tecnología venezolana, mexicana, argentina, colombiana. El tema no es que estamos hablando de ensamblar, estamos de producir conceptualmente, ingeniería conceptual, base y detalle. El tema es complejo. Ahora, pero si no lo hacemos, el correo electrónico es, aquí está colocado, ya lo voy a poner, agmengual@gmail.com. Está colocado. Puede hablarnos de las buenas prácticas de un buen gobierno corporativo. Que un buen gobierno corporativo depende del modelo de negocio que tú tengas. Yo después de muchos años me di cuenta que todos los problemas que tenemos en las organizaciones es la ausencia o no de un modelo de negocio.
Y modelo de negocio, te voy a dar ejemplo, Ford, IBM, la famosa empresa de los 80. Hoy se está hablando de Amazon. Si hay un modelo de negocio eficiente y eficaz, el modelo digital que tiene Amazon es impresionante. Conocí hace 2 meses y de verdad que, pero lo que pasa es que mucha gente cuando habla de la digitalización, hablamos de Amazon y hablamos de tal, no, no, tú adaptas lo que tú puedas adaptar, ojo, digital y lo que no puedas digital, tiene que decir, una empresa termonuclear tendrá cosas digitales, pero todavía las válvulas en la industria petrolera, en la industria nuclear, en la industria petroquímica, en la industria que hacen manualmente. O sea, lo que quiero decir que es bueno que tengamos siempre sentido de realidad. Hay negocios, por ejemplo, ¿cómo se va a digitalizar un hospital? Podemos tener un robot que nos ayude, pero ahí está el médico. Buenas tardes, ¿cómo es posible ya que el préstamo dice aplicar por supuesto? No, para aplicar, me imagino que esas son las relaciones multilaterales entre el Banco Mundial o el Banco Interamericano o con los estados, y los estados repartirán de acuerdo a los proyectos que tengan. Me imagino que hablarme tú con las cámaras industriales, con las cámaras de comercio, porque tienen que presentar proyectos, me imagino. Han cerrado muchas empresas pequeñas, por ende hubieran un despido masivo. Ante esta crisis, lo recomendable sería adaptarnos a los cambios, innovando. Es que muchas empresas, por ejemplo, para que lo tengamos claro, y me gusta mucho la pregunta esta, a un cliente me preguntó sobre los clientes, ¿no? Un cliente sobre los clientes y los proveedores. Y yo le pregunté que este cliente que tiene un proveedor A, que tiene que pagar a este proveedor A, si algún día se había tomado un café, un café, la panadería que está enfrente de nosotros. Digo, nunca. Entonces, cuando yo quiero pedirle un proveedor que me difiera el pago y nunca he tenido la cortesía de tomar un café con él o decirle los buenos días, es más difícil que si me he tomado café con él. Es decir, las buenas y genuinas relaciones entre cliente y proveedor. Cuando una organización no tiene un modelo de negocio donde define toda su conducta organizacional en todos los elementos, tenemos los problemas que tú estás diciendo. Hay muchas empresas que han fracasado, lamentablemente, porque no han visualizado que el negocio no es de corto plazo. Un negocio es de largo plazo. Yo tengo más de 60 años y me he cuidado para llegar a esta edad, con todos mis achaques que todavía los tengo. ¿Okay? Pero una persona que nace, como yo, en el año 54 y está en este momento, ha tenido que desarrollarse y crecer, es decir, su baja, pero he tenido más altas que bajas, es decir, altas que me permitan, mire, no, eso ocurre igualmente en la empresa. La empresa, en la medida que se posiciona, se organiza, se desarrolla, tiene mayor factibilidad de llegar a más largo plazo. Bueno, muchas empresas piensan, porque el concepto americano, el modelo mental, es que lo más lejos es el domingo. Hoy estamos a jueves. Bueno, para muchas empresas, lo más lejos, por las personas, es el domingo. Han cerrado, que no sé si hay otra. Eh, Creo que estamos muy bien. Lo único que creo, no sé, para decirle que la situación va a permitir que todos los que están estudiando máster y posgrado van a tener un concepto diferente. Y después una recomendación a los que van a estudiar y a los que están estudiando. Con todas estas situaciones que están ocurriendo y con toda la formación que están recibiendo, evalúan ustedes el punto de vista de más. Y verás que van a aprender muchísimas cosas. Cuando sabemos que tenemos una empresa grande, mediana y pequeña. Bueno, de acuerdo a todo, a la OIT por el número de personas. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos ustedes. Todavía nos quedan como 5 minutos, unos minuticos más. Claro, es el problema del tamaño, porque Apple y todas las empresas, ahora que todo el mundo, Google y Facebook y todo lo demás, fueron desarrolladas en la casa del fundador. Sería importante desarrollar nuevos productos para los mercados internacionales en esta crisis. Pues claro, que el problema nosotros es que tenemos que competir con lo que ya está. O sea, ese es un problema. O sea, el problema es eh, cómo logro yo pasar las etapas que yo no he pasado, pero tengo que pasarlas como empresa y como país.
Si no la voy a pasar, la innovación mía es cómo yo me genero divisa sin haber fundado, por ejemplo, la microcomputadora o, o no sé, en este momento, o la parte médica de medicina. Es decir, y es que no estoy hablando de ensamblar, estoy hablando de producir, es otra cosa. O sea, ¿cuántos coches o cuántos automóviles tenemos en América Latina propios? Y tenemos hierro y cobre. La situación actual, ¿cómo determina un equilibrio entre la experiencia y la juventud de la empresa? Bueno, yo le voy a decir lo que yo opino en eso. La generación mía, que son de los 70, 60, que son los baby famosos, yo no la califico con denominación, debemos pasar el testigo. Este testigo se lo paso al otro. No se lo tiro, se lo paso. Yo en todo, hay un artículo mío en CEUPE que pone la gerencia y el paso del testigo. Estoy escribiendo siempre y explicando a la gente lo que yo sé. Yo no me quiero quedar nada, yo no quiero irme a otra situación sin que yo no haya enseñado. Y esto lo tengo de hace 40 años. Hay que formar, mi generación tiene que formar, pero también la nueva generación tiene que escuchar. O sea, puede ser que uno sea más rápido digitalmente que yo, pero conceptualmente a lo mejor yo entiendo las cosas de una forma diferente. ¿Cómo yo complemento esta generación nueva con esta generación mayor y hacemos? Esa es la idea. Mira, y el cuerpo humano no lo dice. No es así, es así. El cuerpo humano es tan inteligente que no creo que todo es sistémico. Mire, no, me han encantado todas las preguntas. Creo que ha sido un... He estado preocupado con el tema porque es un tema muy abstracto, ¿no? Muy conceptual, pero creo que el tema es facilita. Ustedes que están estudiando, y repito, en máster y posgrado, aprovechen esos conocimientos que están teniendo para interpretar lo que yo estoy diciendo. Gracias por las recomendaciones. Hoy mismo voy a ver la película. La película es de blues, pero tiene un mensaje final, que tú no le puedes darle las cosas al otro. No quiero, o sea, no le des las cosas tuyas a otro, que decida por ti. Tú eres el dueño. ¿No? Pensemos, lo que decía Heráclito, aprovechemos el día. Le recomiendo la película, La Sociedad de los Poetas Muertos. Es muy interesante, que te permite pensar. Gracias, buenas tardes. Recordar el título de la película. Recordar el título de la película es esto, se llama Encrucijada en inglés. Ya voy. Minuto. La película de La Ciudad de los Poetas Muertos, también se la recomiendo, porque te dice, el dilema es cruce de caminos. Película Cruce de Caminos, del año 1987, de Walter Hill, que es el director. Bueno, muchas gracias. Cruce de Caminos. Pues. Eh, bueno, realmente estoy muy contento de haber compartido con todos ustedes y de verdad, y a Seupe por esa oportunidad de facilitar humildemente mi conocimiento y mi experiencia y creo que les haya aportado para el devenir de su propia vida profesional y de sus